A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Qué gusto estar con ustedes. Mi nombre es Carlos Gómez, soy costarricense, pero nadie es perfecto, ustedes lo saben. Vivo en Panamá hace unos 16 años, mi esposa es panameña, tenemos 2 hijos, un gato y servimos en misiones desde el año 98. Nos conocimos allí, el resto es historia, tenemos 23 años de casados. Fuimos misioneros en India por un tiempo y en el año 2006 regresamos por 6 meses a Panamá y ya van 16 años allí, pero ahorita les cuento un poco la historia. Déjenme poner el reloj nada más, porque a mí cuando se me calienta el corazón se me estira la lengua. Y quiero que puedan ir y disfrutar la feria que tienen al final de esta mañana. Quisiera invitarles a que puedan buscar en sus Biblias Lucas capítulo 5. Vamos a estar del verso 1 al verso 11 y para los que les gusta tomar nota y tener en cuenta de qué vamos a estar hablando de misión, llamado y transformación. La pandemia nos enseñó muchas cosas, ¿no es cierto? Se llevó a algunas de nosotros, nos dejó heridas, nos dejó marcas, pero también trajo algunas cosas buenas. Y cuando hablamos de la iglesia y la misión, nos ayudó a recordar algunas de las cosas que con el tiempo quizás habíamos dado por sentado o aún habíamos perdido. Una de ellas es que la iglesia no es el pueblo del templo. Que cuando los templos se cerraron, la iglesia no desapareció. La iglesia es el pueblo del libro. No nos guían las circunstancias, no nos guían los programas ni los eventos, nos guían las instrucciones. Y las instrucciones no han cambiado. Somos el pueblo del libro porque son sus palabras nuestro norte, no las circunstancias que nos rodean. No nos determinan las cosas que vivimos, nos determinan los planes de Dios. Y mientras eso sea así, la invitación de Dios de hacer discípulos en todas las naciones de la tierra sigue vigente para todos nosotros. Es para mí un honor estar en la tarima de una iglesia que tiene 49 años de estar impulsando la visión misionera como iglesia. Décadas de trabajo misionero han pasado por aquí. Y sin embargo me pregunto, ¿cuántas veces más tendremos que seguirnos recordando a nosotros mismos que en la tarea de llevar el evangelio al mundo no podemos olvidar la idea de que para tener iglesias misioneras necesitamos vivir vidas misionales? Mientras extendemos el evangelio en todas partes, y vengo aquí representando un ministerio que es una agencia misionera, sueño con ver una nueva generación de misioneros salir hasta lo último de la tierra. Estamos 100% comprometidos en buscar la manera de colaborar con la iglesia para alcanzar comunidades no alcanzadas, pero veo con preocupación cómo mientras construimos la misión hacia allá, nos damos cuenta que una gran cantidad de creyentes no logran conectar la misión de Dios con sus propias vidas. Y si queremos llegar hasta lo último de la tierra, tenemos que recordar que aquí comienza toda nuestra historia. Que el semillero del futuro misionero está en el contexto de una iglesia, de un trabajo, de un colegio, de una universidad, que recibe personas que tienen una perspectiva diferente del mundo y son capaces de inspirar a otros para seguir a Dios en la misión. En Lucas capítulo 5, versos 1 al 11, uno de mis pasajes favoritos, encuentro algunas historias que he atesorado con el paso de los años, especialmente después de nuestro regreso de India. Lo primero es poder apreciar cómo Dios está activo, Dios está en misión, que fue una de las cosas que la pandemia nos ayuda a recordar, ¿no es cierto? Cuando llegó la pandemia, los templos se cerraron y los misioneros estaban encerrados en sus casas en cuarentenas. Y no había formas de recaudar fondos a través de eventos o cenas o reuniones. La gran pregunta para mí era, ¿cómo hacemos misiones en tiempos de crisis? Y yo me siento con Bob, un amigo que ya está en presencia del Señor de hace un año para acá, un misionero veterano, y le pregunto, Bob, ¿cómo hacemos misiones cuando todo lo que sabemos hacer no sirve? Y él me miró y me dijo, ¿quieres saber cómo? Yo sí. ¿Qué dice la Biblia?, me dijo él. Esa fue toda su respuesta.
Y lo que no sabía es que eso era todo lo que necesitábamos. Dios es todo lo que necesitamos, ¿no es cierto? Solo que no nos damos cuenta de eso hasta que es todo lo que tenemos. Y volvimos a la palabra y empezamos a revisar algunos textos para darnos cuenta de que la respuesta estaba allí. Y empezamos a recordar que la mejor estrategia para enviar misioneros al mundo es pedir al Padre que envíe obreros a su mies. Y así lo hicimos. Y en un año vimos el doble de candidatos que habíamos experimentado todos los 15 años que habíamos tenido de servicio previo. Ningún mérito de parte nuestra. Creo que Dios nos estaba dando una lección. Así lo vimos en los campos, así lo vimos en los recursos. El año de la pandemia, contra todo pronóstico para nosotros, fue el año de mayor generosidad en todos estos 16 años de ministerio. Dios nos estaba enseñando una gran lección. La lección de que la misión no se detiene, la misión no está en riesgo, el futuro de la misión no ha cambiado. Todo eso depende de Dios, que es quien escribe el futuro. Está seguro y Él nos está invitando a ver que Él está trabajando en medio de todos los cambios y los desafíos que tenemos a nuestro alrededor. Lucas capítulo 5, verso 1 dice que un día estaba Jesús a orillas del lago Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar la palabra de Dios. ¿Ha estado usted en algún lugar así? Tal vez un estadio, en uno de esos partidos multitudinarios, viendo la selección de Guatemala lista para clasificar al mundial. No sé si ese es un buen ejemplo, hermanos. Pero hay lugares así. Saliendo de una reunión, ya nos lo habían advertido cuando entramos al Metro de México. Fue una experiencia interesante sentir cómo entrábamos suspendidos en el aire al metro cuando se abrieron las puertas y todo el mundo se agolpó. Este hombre así, flaquito como lo ven, simplemente en medio de toda la gente quedó casi que en el aire. Y ahí íbamos, yo solamente estaba orando diciéndole, Señor, ojalá que alguien que esté al lado mío tenga que salir donde yo tengo que bajar. Ahí estaba Jesús, dice una de las versiones que la gente lo apretujaba. Era tal la cantidad de personas que habían venido con el deseo de escuchar la verdad de Dios en palabras de Jesús, que la gente se agolpaba encima de Él. ¿Puede imaginarlo por un momento? Dios está en acción. Tenemos a Jesús aquí a orillas de un lago tratando de hablarle a la gente y la gente lo puede escuchar, mas no lo puede ver. Y Él decide que una buena estrategia para poder compartir a la gente que ha venido a escucharle es subir a uno de los botes, una de las dos barcas vacías que estaban a la orilla, alejarse un poco hacia el agua y poder sentarse a enseñar a la gente mientras la gente le veía, mientras la gente le escuchaba. La gente estaba sedienta de conocer la verdad de Dios, porque Dios estaba en acción trabajando en la vida de la gente. Aún a pesar de todas las dificultades. Y eso no ha cambiado hasta la fecha de hoy. Hoy en día, cada segundo hay un nuevo creyente alrededor del mundo. Estamos viviendo en un tiempo en donde nunca antes habíamos estado tan cerca de cumplir la gran comisión como hoy. Hoy 1 de cada 10 personas en el planeta son creyentes verdaderos, nacidos de nuevo. Eso significa que si cada una de estas personas asumiera la responsabilidad de vivir y compartir su fe con 9 personas, entre los creyentes nominales, los no creyentes, los no alcanzados, habríamos logrado la gran comisión, porque nuestra responsabilidad es proclamar la verdad al mundo, no transformar el corazón de los hombres. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y en ese contexto estamos viviendo, un contexto maravilloso en donde aún a pesar de los retos, Dios está actuando de una manera extraordinaria. La misión no se detiene y este Dios extraordinario sigue trabajando alrededor de nosotros. Abra sus ojos, escuche bien lo que está sucediendo. Dios está actuando alrededor nuestro. En medio de la pandemia recibo un mensaje de la señora Griselda, nuestra vecina de arriba, que me dice: vecino, ¿cómo puedo encontrar paz? Y yo le dije en buen panameño: voy para allá. Subí las gradas y en medio de la cuarentena me senté y le pregunté: ¿cuál es la historia? Su esposo recién la había dejado. Estaba casi llegando a sus 70s. Llegando ya a una edad avanzada en su vida, volver a comenzar de nuevo. Tener estos desafíos otra vez. ¿Cómo se iba a mantener? ¿Cómo podría encontrar paz? Tenía muchas preguntas. Y tomé las palabras de Bob y le dijimos: vamos a la palabra, y empezamos a estudiar juntos la Biblia. Ella empezó a darse cuenta que a pesar de que había sido una persona que iba a la iglesia
por toda su vida, en un contexto muy religioso, nunca realmente había tocado una Biblia, nunca realmente había entendido el Evangelio. Cuando se abrió un poco la cuarentena, aceptó ir conmigo a la iglesia. Y en medio del tiempo de la música, ella, bajita, al lado mío, comienza a llorar. Cuando nos sentamos en el carro de vuelta a su casa, me dice: vecino, me pasó algo muy extraño. Cuénteme. Cuando estaba cantando, con mis ojos cerrados, me miré a mí misma como en medio de una gran inundación. Era como una lluvia, como una tormenta. Y el agua iba y venía y yo sentía que me iba a morir allí. Porque yo estaba en medio del agua, no tenía dónde ir, no tenía qué agarrar. Y en ese momento llegó un hombre y me llamó por mi nombre. Y me dijo: ven, ¿qué es eso? Yo, erizado de escuchar lo que estoy escuchando, que no se escucha a menudo, le pregunto: señora Griselda, ¿había usted leído la historia de Pedro y Jesús en medio de la tormenta? No. Y le cuento la historia mientras manejamos a casa. Y ella, con sus ojos cada vez más abiertos, me pregunta al final de la historia: ¿era Jesús, no es cierto? Y le digo yo: ¿qué piensa usted? Me dice: sí. ¿Y qué quería? ¿Qué piensa usted? ¿Que le siga? Sí. ¿Y qué le impide seguirle? Y eso abrió la conversación más extraordinaria que hemos tenido ella y yo todos estos meses. De cómo tomar decisiones para que ese Dios extraordinario pudiera encontrarla en la mitad del camino de su vida, en medio de la oscuridad que estaba viviendo, para transformarlo todo. Dios está en acción. Y ese Dios que está en acción del verso 1 utiliza personas ordinarias, recursos ordinarios para cumplir sus propósitos eternos en el mundo en que vivimos. En el verso 2 en adelante encontramos la palabra que nos dice: entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Poco tiempo después, en este mismo pasaje, nos damos cuenta de que habían salido a pescar y no habían pescado ni un resfriado. Habían regresado con sus barcas vacías, con sus redes sucias, con las manos cansadas, con gente esperando en casa. Puedo imaginarme la suegra de José meneando sus dedos sobre la mesa, esperando el desayuno esa mañana, que no iba a llegar, por cierto. Y Pedro, en la playa, igual que todos los demás, no había llegado allí para escuchar la verdad de Dios que Jesús estaba proclamando. Había llegado allí después de una larga jornada de trabajo que no había tenido ningún fruto. Y con sus ojos clavados en la arena, está tratando de lavar las redes junto con sus otros compañeros. Obra típica de los que están por salir a pescar nuevamente, porque él sabe que en su casa hay hambre y no hay nada que comer. Y allí, con sus ojos clavados en la arena, en la medianoche de su vida, seguramente con muchas otras preguntas más que cómo proveer para su hogar, lo encuentra Jesús y le dice: Pedro, préstame tu barca. Y Pedro pudo haber dicho no, pudo haber apelado a que estaba cansado, pudo haber pedido a alguien que le ayudara a alejarlo de la orilla, pero él accedió, sin darse cuenta que ese Dios extraordinario usa gente ordinaria. Y cuando Pedro viene y aleja la barca y se moja nuevamente, y seguramente sostiene la barca en medio de la pequeña marea que tienen, mientras escucha a Jesús hablar la verdad de Dios a multitudes de personas, llega el momento en donde al terminar Jesús le dice, luego de subir a la barca y sentarse en ella y enseñar la verdad de Dios, le dice: vamos, Pedro, mar adentro. Y este momento me enternece muchísimo, porque veo en Pedro la historia de todos nosotros al mismo tiempo. Veo cómo Dios, extraordinario como es, usa hombres ordinarios como somos. Y me hace pensar en la Biblia, en una historia que usa hombres como Abraham para darle el hijo de la promesa cuando su esposa era estéril.
Veo hombres como Pablo, que era un terrorista, asesino de cristianos, como el más grande misionero de nuestra historia. Y veo hombres como Pedro, que sabía más de róbalos y pargos que de teología y plantación de iglesias, que su nombre pronunciado por Jesús es una invitación a sumarse a la misión de Dios. Es un llamado a entender, como lo vemos en el contexto de la Biblia, que Dios nos llama a todos de diferentes maneras. Dios nos llama a venir al Rey. Dios nos llama a conocer al Rey. Y Dios nos llama a trabajar con el Rey. Nos invita a la salvación, nos invita a la transformación personal y nos invita al servicio de tal manera que nuestras vidas puedan ser una herramienta en sus manos. Él no se limita por las cosas alrededor de nosotros. Él sabe que somos gente común, corriente, simples mortales. No son nuestras circunstancias las que determinan nuestra oportunidad de servir a Dios. Pedro estaba frustrado y eso no fue suficiente muralla para poder que él fuera parte de esto. Él no tenía nada, sus recursos no eran un impedimento para poder decir a Dios que sí. Él era un simple pescador, su preparación no fue un obstáculo. Y él era un Galileo, lo cual me invita a pensar que las clases sociales no significan nada para Dios. Cuando se trata de un Dios extraordinario que quiere tocar la vida de la gente, porque las personas tienen deseo de escuchar la verdad de Dios, Él nos invita, Él nos llama y nos recuerda que Él usa hombres y mujeres ordinarios, con recursos ordinarios, porque Él quiere transformar no solo la vida de la gente, Él quiere transformar la nuestra primero. Y para hacerlo le pide sus barcas. Y la barca para un pescador es como el estetoscopio para un doctor, como el taxi para un taxista, como la computadora para un programador. En la barca no solamente estaba su herramienta de trabajo, estaba parte de su identidad, de quién es Él. Y Jesús, en medio de estas circunstancias, le dice: préstame tu barca. Ahora, como si fuera poco, las barcas no solamente representaban mucho en la vida de Pedro, pero unas barcas vacías no eran sinónimo de triunfo, ¿no es cierto? Eran más de frustración, de trabajo, de imposibilidad, de necesidad. Y vemos a este Dios extraordinario haciendo su obra en el mundo, invitando a hombres como Pedro, en medio de las circunstancias duras de su vida, a sumarse a lo que Él está haciendo. Y le dice: lo que necesito de ti son tus barcas vacías. No se confunda. Dios no es un interesado. Dios no quiere las barcas de Pedro. Dios quiere su corazón. Pero es a través de las barcas que Pedro podría experimentar esta maravillosa experiencia, esta maravillosa aventura de que quien está con él en su barca es más que un profeta, es más que un maestro, es el Hijo de Dios. Todos tenemos barcas vacías, ¿no es cierto? A veces nuestras barcas vienen llenas los domingos por la mañana de preocupación, de ansiedad, de temor por el futuro, de dolor por el pasado, de las circunstancias que vivimos en casa, con nuestras parejas, con nuestros hijos, en nuestras finanzas, con nuestra salud. Y Pedro rinde sus barcas vacías para experimentar que en las manos de Jesús, lo que para nosotros es fracaso y frustración y necesidad, en manos de Dios, el Dios de las imposibilidades, es una herramienta para extender su reino y para transformar nuestras vidas. Porque Dios está en misión y Dios nos llama a todos de maneras diferentes. A unos acá, a otros allá y a otros más allá. Pero todos en el reino de Dios somos una pieza importante de lo que Él quiere hacer. Cuando yo era niño, hace no mucho atrás, recuerdo en una de las Navidades, aunque esta historia me hace sentir realmente viejo, hermanos, debo reconocerlo. En una de las Navidades en donde mis padres se habían separado y estábamos viviendo un tiempo difícil, recuerdo a mis tíos trayendo regalos en un arbolito de Navidad que era una rama seca que mi mamá había forrado en arcilla blanca y había decorado con bolitas y cositas de colores. Un año difícil para nosotros. Mi padre fuera de casa, nosotros pasando ciertas necesidades y toda la agonía que tiene un hogar destruido. Y en medio de eso, pues Dios fue un padre para nosotros, la iglesia se volvió para nosotros comunidad. Fue así como llegamos a la iglesia y hubo un montón de regalitos ese año debajo del arbolito.
Y uno de ellos era un radio de transistores. Válgame Dios, que me siento viejo cuando digo eso. Algunas generaciones tendrán que ir a googlearlo esta tarde para saber qué es de lo que estoy hablando. AM, FM, una maravilla para mí. Un niño de 8 años con un radio de transistores portátil. ¿Cómo ha pasado el tiempo, no es cierto? Yo era muy curioso, hasta el sol de hoy lo soy. Y en mi casa habían herramientas de diferentes tipos. Habían unas herramientas que mi papá había dejado que me fascinaban. Eran unos desatornilladores pequeños como para relojes y cosas muy finas, muy pequeñitas. Así que yo me fui, me metí debajo de mi cama, tomé el radio de transistores. Nosotros teníamos la costumbre de abrir los regalos en la noche del 24. Así que en la noche del 24, justo después de haberlo abierto, me perdí del resto de la familia. Me metí debajo de mi cama y empecé a abrir la tapa del radiecito, quité los tornillos y me encontré un mundo extraordinario de cosas, de piecitas, de colores y de cosas allí dentro de ese radio transistor. Y yo decía, wow. Empecé a sacar las piezas, lo que pude. Después, cuando ya era tarde y me estaban llamando, empecé a ponerlo todo y sorpresa, me sobraban piezas. ¿Quién quiere hacer un radio de transistores al que le sobran piezas? Yo decía, bueno, no tiene ningún sentido, pero bueno, ahí va. Lo puse todo lo que pude, el resto lo puse en la orilla de mi cama. Lo cerré, lo encendí y adivine qué pasó. No funcionó. Fue el regalo de Navidad más corto que he tenido en toda mi vida. Pero me dejó una gran lección para el resto de los años que vendrían. ¿Sabe por qué ese radio no funcionó? Porque habían piezas que no estaban ocupando su lugar. Y así es en el reino de Dios. Dios pronunció su nombre un día para venir a Él, para conocerle a Él, para trabajar con Él. Y en la medida en la que cada uno de nosotros descubre en esta aventura extraordinaria de la vida cuál es su lugar en el reino de Dios, vamos a poder ver cómo la misión avanza desde aquí hasta los confines de la tierra. Y lo interesante es que lo que Dios usa son hombres ordinarios, mujeres ordinarias, con recursos ordinarios, a veces con nuestros fracasos. A veces son nuestras frustraciones, nuestras limitaciones. A veces son nuestros dolores lo que se convierte en una lección para otros que viven lo mismo y necesitan escuchar de alguien que pasó por allí cómo Dios actúa en medio de las lágrimas y el dolor. Eso hace que la mejor estrategia de Dios para nuestro mundo no sean mejores programas, mejores eventos, mejores actividades. La estrategia de Dios en nuestro mundo son mejores hombres, mejores mujeres. Gente transformada por Dios que ha comprendido que el Dios que está en acción y que nos llama a todos a ser parte de su misión, quiere transformar la vida de la gente, pero para eso necesita transformar las nuestras primero. Y es aquí donde empieza la parte de la transformación de nuestra historia. Pedro ahora, con Jesús en su barca, escucha a Jesús decirle en el verso 4, lleva la barca a aguas más profundas y echen las redes para pescar. Maestro, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada, le dijo Simón. Pero si tú lo dices, en tu nombre echaré mis redes. Y así lo hicieron, verso 6. Recogieron una gran multitud, una gran cantidad de peces que las redes se rompían. Esto es un milagro. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca que vinieran y les ayudaran. Y ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Voy rápidamente porque el tiempo corre. Cuando respondemos al llamado de Dios en su misión, que es un llamado para todos, a venir a Él, a conocerle a Él, a trabajar con Él, vamos a experimentar el proceso transformador de la vida. Lo primero que Dios transforma es nuestra experiencia de fe, nuestra aventura con Él cambia por completo. Para Simón, Pedro era un maestro, Pedro era un profeta. Hasta el momento en que él sube a bordo con él y Jesús le dice, vamos a aguas más profundas. Y aquí encontramos el desafío de la fe y la obediencia en un escenario sencillo, donde un carpintero le está diciendo a un pescador cuándo es tiempo de pescar. Donde un hombre que enseña la teología, escudriña la escritura, le dice a un hombre que acaba de volver del mar de trabajar, que en cuestión de minutos todo ha cambiado, es tiempo de pescar.
Y encontramos esta experiencia maravillosa aquí, de un Jesús que le dice vamos, y que lo invita a ir con él a un viaje que le cambiaría la vida. No solamente traería alimento para su casa, porque la diferencia, encontraría Simón, entre las barcas vacías y las barcas llenas tiene un nombre, y su nombre se llama Jesús. El obedecer y el creer no es un milagro por sí mismo. Dios no está haciendo cosas en nuestras vidas para ayudarnos con nuestros dolores, para guiarnos en el proceso a tener una mejor vida. Dios no quiere ayudarnos a llenar las necesidades simplemente porque las tenemos. Dios quiere utilizar cada escenario de la vida, aún aquellos difíciles, como una oportunidad para que podamos experimentarlo a Él de una manera mucho más profunda. Y eso cambia nuestra perspectiva de la fe, de nuestro caminar con Dios. Dios quiere transformar profundamente nuestras vidas. Y esa transformación comienza cuando escuchamos, cuando creemos y cuando obedecemos. Y Pedro dice, no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, en tu nombre echaré mis redes. Y empiezan a remar mar adentro. Año 2001, recién casados, nos fuimos a la India. Y estando en diferentes lugares para buscar el lugar donde debíamos servir, nos enamoramos de un grupo humano llamado los Ansari. 14 millones de personas, 0.01% de cristianismo bíblico. Y dijimos, este es el lugar. Gente que vivía en condiciones muy sencillas, en lugares un poco feos, sin acceso a educación, a salud y a una serie de cosas que para nosotros sería lo normal, lo mínimo para las necesidades básicas. Estando allá con una convicción en el corazón, pero una lucha en mi mente, tuve un sueño. Y miré todo lo que íbamos a dejar atrás si tomábamos la decisión de llegar allí. Cuando yo me despierto, estoy sudando, estoy llorando. En medio de un mar de lágrimas y una bomba de mocos, me voy al baño corriendo, muy agitado por lo que estoy experimentando en ese momento, consciente de la decisión que estamos a punto de tomar, y le digo, Señor, si vamos a venir aquí, yo quiero saber por qué. Y tuve una experiencia difícil de explicar, pero fue muy claro a la voz de Dios en mi corazón que me decía, y me recordaba el pasaje de Pedro, Carlos, ¿me amas? Si me amas, no preguntes por qué. Solo sígueme. Solo sígueme. Y así lo hicimos. Y le seguimos hasta allá. Y en el año 2006 regresamos a casa en Panamá por 6 meses. Y van ya 16 años de estar allí. Cuando llegamos para renovar nuestros visados y hacer algunas cosas de rutina, los doctores nos dijeron en medio de los chequeos médicos, su hijo tiene leucemia. Y eso cambió todo. Fueron meses de exámenes para descubrir que o Dios había hecho una diferencia en esta situación y el diagnóstico fue otro, o los médicos se habían equivocado. No lo sabremos. Lo cierto es que eso nos invitó a quedarnos en Panamá y aprender que la familia era el primer ministerio. Pero qué duro fue para mí entender eso. Nos habíamos preparado por años para llegar allí. Y recuerdo una vez en la sala de mi casa, sinceramente deprimido, con preguntas en mi cabeza sin respuestas, preguntándole a Dios, ¿qué es lo que estás haciendo si nos llamaste a la misión? ¿Por qué estamos aquí en medio de esta situación? Con un hijo enfermo, con un bebé en brazos. Y en medio de mi congoja, Dios me ayudó a entender lo que Él estaba haciendo. Y fue ahí cuando Él me invitó y me dijo, ahora sí, vamos a aguas más profundas. Para ti, la meta en el ministerio misionero es un lugar, es una etnia, es una tarea. Y no me había dado cuenta, sinceramente, que estaba totalmente equivocado. La meta en la misión de Dios es una persona y su nombre es Jesucristo. Es seguirle a Él donde Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera. Él nos estaba invitando a aguas más profundas en la incertidumbre de lo que iba a pasar con Josué, nuestro hijo mayor. Dijimos sí, y ese fue el inicio de lo que hoy es una agencia misionera que Él por su gracia y su misericordia ha usado para enviar obreros a otro lugar del mundo. Pero esa fue la oportunidad para poder experimentar a Dios de maneras en historias que no podríamos contar por el tema del tiempo, en donde hemos experimentado cómo Dios nos ha cambiado la vida a través de esta experiencia. De verlo a Él actuar, de responder a su llamado y de experimentar en el proceso la transformación que Él ha hecho en todas las áreas de la vida.
Es ahí donde pude entender el siguiente verso 8, lo que experimenta Pedro también en este caso. No solamente Dios empieza a cambiar la experiencia de la fe y a volverlo en algo más vivo cuando Él nos invita a amar adentro, porque le aseguro, desde la comodidad de la banca de una iglesia no se experimenta eso. Hay que poder empezar aquí, pero no quedarse allí y sumarse a lo que Dios está haciendo. Verso 8 dice, al ver esto Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Pronto, él descubrió en medio de esta experiencia, en la misión de Dios, en el llamado que Jesús le estaba haciendo, en este proceso de transformación, parece ser tan natural pero profundo en su vida, que quien está delante de él no es un maestro, es el Hijo de Dios, Jesucristo. Y eso cambia su perspectiva de las cosas. Lo que está viviendo en ese momento no es un golpe de suerte, es un milagro de su mano. Y eso le hace caer de rodillas, y de rodillas él reconoce quién es Dios y quién es Él. Y eso en el contexto de la vida cristiana nos hace tanta falta, ¿no es cierto? No olvidar de dónde venimos y quiénes somos. No olvidarlo. Que las estrellas y los rangos, las posiciones y los títulos en ministerios no nos hagan ver a la gente de reojo hacia abajo, sino recordar quién es Él, quién soy yo. Somos pecadores encontrados que Dios está usando, hombres y mujeres comunes que Dios ha utilizado como un instrumento para la transformación. Eso me toca el corazón, porque en la medida en que caminamos con Él, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en las naciones, y descubrimos quién es Él, empezamos a darnos cuenta mucho más profundo de qué se trata esto, porque la meta de la vida cristiana no es el servicio, mis hermanos, es el conocer a Dios y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Eso es todo en esta vida. Es poder abrir nuestros ojos y poder conversar con el Dios que ha creado el infinito mar de estrellas, y poder llamarle Padre, y Él que nos llame, y que Él nos llame amigos. Eso lo vale todo. Y Dios nos invita a ir a aguas más profundas, a conocerlo a Él, a caminar con Él, a servir con Él, porque es la única manera en la que podemos experimentar la transformación de nuestra fe y de la perspectiva de quién es Él y quién soy yo para poder avanzar. Corro porque el tiempo se nos ha ido. Y hay una cosa más que quiero compartir aquí, cómo la fe transforma nuestras vidas, la misión y su llamado, no solamente nuestra fe, no solamente nuestra perspectiva de la identidad de quién es Él, quién soy yo, sino nuestra capacidad de influir en otros también. Es poderosamente transformada cuando estamos dispuestos a seguirle. En el verso 9, Pedro pensaba que se iba a ir con el maestro a simplemente estar un tiempo adentro y pescar juntos. Lo que él no tenía idea es que lo que Jesús estaba haciendo en la vida de Pedro no solamente era una agenda con Pedro, sino con todos los que estaban alrededor de él. Porque él usaría la experiencia de Pedro para tocar la vida de otros. Lo que usted haga, sus pequeños actos de obediencia en esta vida, no solamente van a afectar sus finanzas, su salud y su vida, van a afectar su familia, van a afectar a esta iglesia, van a afectar a este país, van a afectar generaciones y tal vez comunidades en el mundo que jamás llegaremos a conocer en vida. Pero pequeños actos de fe hacen la gran diferencia. Verso 9, es que él y todos sus compañeros se asombraron ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, a quien él había invitado a venir con él, que eran socios de Simón. Y es en ese momento cuando recordamos, Dios nos está invitando a sumarnos a la misión. Dios está invitándonos a que a través de la obediencia, la transformación de nuestra fe y nuestro carácter, la oportunidad de conocer quién es Dios y quién soy yo, nuestra vida se convierta en un púlpito para la gente. ¿Sabe? Los cristianos leemos Biblias, pero los que no son cristianos leen cristianos, leen personas. Nuestras vidas aquí y en las naciones de la tierra serán posiblemente las primeras porciones del Evangelio que ellos van a poder leer. Nosotros, lo que Dios ha hecho es mucho más poderoso y habla mucho más alto y claro que muchas veces lo que decimos. Porque es la transformación profunda de Dios en nuestras vidas el mejor ejemplo para mostrarles cómo Dios es capaz de transformar la vida de alguien como usted y como yo. Todo este viaje para mí comenzó cuando yo pude entender luego de esos tiempos difíciles
que Dios estaba en misión, que Él me estaba llamando y yo tenía que responder. Tenía 15 años. Y dijimos, vamos a comenzar aquí y ahora. Y iniciamos un grupo en el colegio en ese tiempo. Un colegio público, 2.500 estudiantes. Éramos uno más de un montón. Y habían un montón de cristianos 007. No solamente Dios y ellos sabían que lo eran. Yo era uno de ellos. Hasta que decidí salir del anonimato, entendí lo que significa dejar las bancas de la iglesia, empezar a ver el mundo como mi campo de misión y animarme a hacer algo que pudiera transformar mi vida de fe, que pudiera ayudarme a conocer a Dios y que pudiera ser un instrumento para tocar a otros. Así fue como muchas personas en las áreas verdes del colegio se sentaban a estudiar la Biblia juntos. Algunos se burlaban, otros venían. Interesantemente, los grupos empezaron a crecer. Así llegó Cindy al Señor. Cindy era la novia de uno de los líderes de una pandilla en mi comunidad, Moravia, en San José, que había un área roja cerca del colegio. Allí vivía Cindy. Y cuando Cindy acepta al Señor, su vida cambia radicalmente. Sus padres lo ven, sus amigos lo ven y su novio lo ve. Una de las cosas que ella hace cuando viene a Jesús es que ella termina su relación con su novio y sale de ese mundo oscuro, y eso le trajo muchos problemas. Ella estaba determinada en seguir adelante y para nosotros era una discípula incondicional, pero para ellos alguien estaba robándole a la chica. Pasó el tiempo y luego de discipular a Cindy empezamos a acompañarla, varios de nosotros, a distintas iglesias en la comunidad para que ella se instalara en una iglesia local. Ese sábado me tocó a mí. Fuimos a una iglesia en San Antonio de Coronado y bajando dejé a Cindy en su casa y caminé hasta la parada de buses alrededor de las 9 de la noche para tomar mi bus de vuelta a casa. 2 chicos estaban allí en la parada de buses. Uno de ellos me habló y me dijo, ¿usted es Carlos? Yo no le puedo explicar lo que sentí cuando escuché mi nombre en sus labios, porque la pinta que tenían no era muy buena. Y yo le dije, sí. En ese momento él levantó su abrigo y me mostró su arma y me dijo, te hemos estado buscando hace mucho tiempo. Yo casi me orino en los pantalones. Tenía solamente 15 años. Y empecé a escuchar y pronto me di cuenta, él era el novio de Cindy. Y él no había entendido lo que estaba sucediendo. Y yo traté de explicarle, y en medio de todo esto pasó un grupo de muchachos, como una docena de muchachos en la acera del frente. Por supuesto, yo estaba orando, pidiendo la ayuda al Señor, y cuando vi esto yo dije, ahí está mi salvación. Y ellos desde el otro lado de la calle gritaron, ¡hey! ¿Necesitas ayuda? Y yo dije, gracias Jesús. Y el muchacho al lado mío, el novio de Cindy, le dijo, no, a este me lo bajo yo. Y entendí que no estaba hablando conmigo, estaba hablando con él. Es en ese momento cuando con la piel de gallina, el alma en los talones, dije, si hoy es el día, me voy a ir con las botas puestas. 15 años. Y dije, te voy a explicar lo que pasó con Cindy. Y empecé a compartir el evangelio. En una conversación que iba y venía, nos dieron las 12 de la noche. Y por formas que humanamente no puedo explicar, pero que Dios sí podría ayudarnos a ver. Pasada la medianoche estaba él y su amigo llorando, sentados en una banca de una parada de un bus público, tomando una decisión por Jesús. Yo me sentí tan bien. Ya había pasado el último bus a las 11 de la noche. Así que yo me despedí de ellos y le dije, es tiempo de ir a casa. Voy a tomar un taxi, porque ya no hay buses para mi casa. Y él me dijo, yo te acompaño. Y yo le dije, no te preocupes. Por supuesto, yo no quería que mi mamá me viera llegar con un par de matones a la casa a la medianoche. Y él me dijo, no, yo voy. Yo le digo, no te preocupes. Y él me dijo, yo voy, vamos todos. Juntos tomamos un taxi. Él iba en una ventana, yo iba en la otra, yo estaba en el medio.
meneando los pulgares y pensando qué le voy a decir a mi mamá, que estaba en la ventana espantada a esa hora de la noche esperando que su hijo llegara. Cuando yo me bajo del taxi y veo a mi mamá arriba, lo miro a él y pienso que todo se ha acabado y le digo, gracias. Él me agarra la cabeza en un momento muy extraño que después tuve que explicar a mi mamá con más detalle. Agarra mi cabeza y me da un beso en la frente y me dice, gracias a ti. Una cosa más, puedes venir mañana a mi casa a compartirle la misma historia a mi familia. Fue ese día en que yo dije, esto es lo que quiero hacer el resto de la vida. Es poder experimentar a un Dios que está en misión, que está actuando alrededor de nosotros, que nos invita así quebrados como somos, con hogares deshechos a veces, ¿no es cierto? Con arbolitos de arcilla en medio de la sala, con situaciones difíciles en nuestra vida. Dios usa hombres y mujeres ordinarios con recursos ordinarios para nuestros fracasos, nuestros dolores, nuestras tristezas. La oscura noche de la vida no es un impedimento para que el Dios extraordinario pueda cambiar vidas aquí en la tierra. Pero Él nos invita a venir a Él, a conocerlo a Él y a servir con Él para que podamos ser transformados profundamente en nuestros corazones. Él quiere transformar la experiencia de la fe que vivimos en esta aventura que tenemos caminando a su lado. Él no quiere dejarnos en la orilla de la banca experimentando la comodidad de todos los domingos. Él quiere que podamos remar mar adentro para poder darnos cuenta que la diferencia entre las barcas llenas y las barcas vacías es Jesucristo. Y que en la medida que caminamos y lo seguimos y le servimos, lo conocemos. Sabemos mejor quién es Él y ya no solo hablamos de lo que Él hace, hablamos de quién es Él y de la huella que ha dejado profundamente en nuestros corazones. ¿Y sabes qué es lo más fabuloso de todo esto? Que sin buscarlo mientras lo hacemos, Dios está tocando gente. Porque su agenda no solamente es transformar nuestra vida, sino la de todos aquellos que quieren escuchar la verdad del reino de Dios. Dios está dispuesto a hacerlo todo, menos una cosa. Él va a transformar tu vida, tu fe, tu carácter, tu experiencia de vida, tu perspectiva de Él, tu capacidad de influir sobre otros. Pero hay una que Él no va a hacer. Él no va a tomar su decisión por ti. Él nos invita, y en el último verso dice, no teman, desde ahora serán pescadores de hombres. Así que ellos llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, lo siguieron. Cuando vuelvo a la historia de la señora Griselda, mirando a Jesús, invitarle a seguirle, acabo de darme cuenta que hay un reloj allí que dice que tengo 10 minutos de atraso. Me pregunto, no solo para la señora Griselda, sino para cada uno de nosotros en esta mañana, ¿qué nos impide seguirle sin condiciones? No se quede en la orilla, vaya mar adentro y dése la oportunidad de experimentar la misión de Dios desde la primera fila, en una forma que le aseguro sin temor a equivocarme, le va a cambiar la vida. Cierre sus ojos, por favor. Y quiero hacer de un himno una oración para cerrar juntos. Una canción que resume nuestra historia. Y en unos pocos párrafos nos recuerda este tierno pasaje de la misión de Dios y el llamado que Él hace a cada uno de nosotros. Cuando nos dice, tú has venido a la orilla. No has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Tú sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni plata, tan solo redes y mi trabajo. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros dé descanso y amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca y junto a ti buscaré otro mar. Precioso Jesús,
Gracias por mojarte los pies en las aguas de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestro mundo. En medio de tanto dolor y circunstancias, reconocemos que muchas veces somos como Pedro. Nuestra mirada clavada en la arena, en medio de circunstancias difíciles de la vida. Allí tú nos encuentras. Y hoy quiero pedirte que aquellos que nos visitan en esta mañana puedan escuchar alto y claro sus nombres en tus labios, invitándoles a seguirte. Hoy quiero pedirte que aquellos que hemos sido cristianos y que tal vez todavía no sabemos cómo nuestras vidas pueden ocupar un lugar en el reino de Dios, puedan ser piezas que vuelvan al lugar al que tú les has diseñado para que ellos puedan ser instrumentos en tus manos para cambiar el mundo. Yo quiero rogarte que aquellos que han estado en la misión ya por algún tiempo, con sus manos agotadas, con cansancio en el alma, con frustración en el corazón, quizás con dolores que llevan en silencio, puedas reanimarnos una vez más al hacernos recordar que tú eres quien hace la diferencia entre barcas vacías y barcas llenas. Y que mientras te sigamos, serás tú quien nos convierta en pescadores de hombres. Queremos entregar nuestras vidas y nuestros corazones y renovar nuestros votos esta mañana frente a una comunidad que ha hecho por décadas la decisión de llevar el Evangelio al mundo. Hoy nos sumamos, renovando nuestro compromiso de seguirte, Jesús, hasta que todo el mundo escuche que solamente tú eres Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su paciencia. Dios les bendiga. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.